Una de las mayores preocupaciones que yo tenía como docente en el momento de evaluar es que yo veía que la evaluación era como un monstruo, como un coco que asustaba a los estudiantes. Y siempre pensé en crear nuevas formas de evaluar que fueran menos presionantes, como que fueran menos punitivas, como que le causaran menos temor a mis estudiantes. En esto, pues empiezo a averiguar diferentes formas de evaluación desde la lúdica, desde la creatividad, desde el manejo de situaciones que los estudiantes desarrollen sin necesidad de sentirse evaluados. Empiezo a aplicar ejercicios como los juegos de roles, los sociodramas, empiezo a aplicar el dibujo como estrategia de evaluación, empiezo a aplicar de pronto ejercicios de oralidad como debates, mesas redondas, pero aún así siento que falta algo más. Y entonces empiezo a investigar en la gran gama de procesos de evaluación y empiezo a encontrar que hay una serie de elementos, una metodología que está configurada y que hemos venido desarrollando desde hace muchísimos años, que es la gamificación. Muchas veces se piensa que la gamificación tiene que ver solamente con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y la gamificación proviene de la palabra en inglés game, que quiere decir juego, y entonces empiezo a entender que la gamificación es parte de todos los procesos lúdicos de enseñanza-aprendizaje y que también puede utilizarse para evaluar a los estudiantes. Entonces recordé aquellas carreras de observación que yo hacía con los estudiantes en los que evaluaba cómo iban ellos aprendiendo lo que habían aprendido y en los que ni siquiera se habían dado cuenta que los estaba evaluando. Recordé aquellos concursos que hacía en el salón, como cabeza y cola, alcance la estrella, los juegos de cartas, los concursos de preguntas y respuestas. Y estos concursos y estos juegos me llevaron a pensar que había nuevas formas de evaluar a través del juego. Por eso empiezo a investigar qué es la gamificación, cómo funciona, y encuentro que la gamificación es una metodología de aprendizaje que permite también evaluar y que traslada todo el potencial del juego, de la lúdica al ámbito educativo para mejorar los resultados de nuestros estudiantes en las clases. Empiezo a ver que efectivamente esto va a permitir desarrollar principios de la educación como la interacción entre el docente y los estudiantes, entre el estudiante y el estudiante, entre el estudiante y el contenido, y que además va a poder manejar grandes cantidades de información. Empiezo a ver que además cuando entramos a utilizar las TIC, podemos ver una mayor interactividad entre el estudiante y la computadora, entre el estudiante y el celular, entre el estudiante y las aplicaciones de juegos, y empiezo a ver que entonces eso da un plus porque encima de todo estoy formando al estudiante habilidades y destrezas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Adicionalmente veo que los procesos de comunicación se fortalecen, que los estudiantes están fortalecidos entre ellos y que cuando están jugando van acrecentando esa capacidad de comunicarse con los demás. Adicionalmente, pues veo que hay flexibilidad, que hay diferentes tipos de juegos, que hay juegos que puedo hacer sin necesidad de desarrollarlos con una TIC, una tecnología de la información y la comunicación, que los puedo hacer sin estos elementos, sin tener internet, pero también que hay otros que puedo utilizarlos mediándome por las TIC y hay flexibilidad en los recursos para adaptarlos a las necesidades del entorno y de mis estudiantes. También observo que la gamificación permite una gran diversidad, una amplia gama de formatos en los que el contenido se trabaja de diversas formas, una amplia gama de tipologías de actividades en las que hay concursos, ruletas, cartas, juegos de azar, concursos de concéntrese, incluso el famosísimo concurso de quién quiere ser millonario, pero aplicado a nuestros estudiantes. Veo que se asegura la accesibilidad porque muchos de los juegos que puedo desarrollar usando no las TIC pueden estar de manera accesible para todos los estudiantes, incluso con barreras de aprendizaje.
Veo que también permite que yo pueda enriquecer mi labor, pero compartirla con mis compañeros, o sea que hay un soporte para otros compañeros y de otros compañeros hacia mí que de pronto ya han aplicado estas nuevas tecnologías desde la gamificación y me aportan a mi trabajo pedagógico, pero también que yo les puedo aportar a ellos en su trabajo pedagógico. Veo también que el utilizar la gamificación con o sin TIC va a permitir facilitar esa interactividad, desde la más simple hasta la más completa y la interacción entre los estudiantes. Veo que también se pone el acento en el recuperar la información, gestionar la información, que el estudiante maneja grandes cantidades de información. Se acentúa también la motivación, porque el estudiante es capaz de desarrollar, por ejemplo, un juego sabiendo que está compitiendo contra sí mismo o contra otra persona. Una competencia sana. De paso, los enseñamos a competir sanamente entre ellos. Veo que además esa motivación está generada porque va a recibir un premio, va a recibir una insignia, porque va a avanzar y va a pasar de un nivel a otro y cada vez va a estar en niveles más superiores. Entonces hay una gran motivación intrínseca de parte del estudiante para seguir avanzando y para perfeccionarse, que es otro principio fundamental de la gamificación. Veo que también hay como ese factor de innovación, buscando la mejora continua de los procesos de aprendizaje. Entonces, hay múltiples ventajas que tiene esa gamificación, porque basándose en el uso de elementos del diseño de videojuegos, pues va a permitir que podamos evaluar a los estudiantes de una manera más divertida, más atractiva y más motivante. Va a permitir además que nosotros podamos llevar a los estudiantes a aprender haciendo y a ser evaluados sin la presión de la evaluación como tal. Entonces, va a brindar mucha información acerca de las habilidades y destrezas que tienen nuestros estudiantes en el momento de trabajar con estas herramientas. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que la gamificación tiene unas dinámicas de juego, que se basa en los principios de recompensa y competición, que va a desarrollar al máximo habilidades en los estudiantes a través de la experimentación y el juego, y que va a permitir de cierta manera conectar y motivar al estudiante para aprender y para ser evaluado desde apuestas, apuestas mucho más eh, tranquilas, mucho más beneficiosas y del disfrute para él. Entonces espero que aprovechen este espacio, que estudien a fondo la gamificación y nos vemos en los próximos recursos.